Me sacan el micrófono, dice que es una trabajadora, una laburante aquí de Congreso, que estaba filmando y que según manifestó por ese motivo la llevan detenida. Tienen precintos, avanzamos con los detenidos. Ahí el auto incendiado, quedó despejada de manifestantes a partir de los gases lacrimógenos y las bombas de estruendo. Y ahora están por cruzar lo que es un vallado. Grita una de las señoras que quedó detenida. ¡Nombre! Dejaron ingresar para recabar un poco de información y poder distribuir a los familiares que nos encontrábamos desesperados. Ayer las pudimos ver, ellas están juntas. La patria no se ve, no se ve. La patria no se ve, la patria no se ve, la patria no se ve. La Eucaristía es algo sagrado, por eso la misa es algo sagrado, porque está en las entrañas más profundas de la fe de nuestro pueblo. Aquí venimos a alimentarnos de unidad, de fraternidad, de paz. Por eso no está bueno usar la misa para dividir, para fragmentar, para partidizar. Argentina, al instalar una base militar en la región de la Patagonia, instaló unos paneles solares en territorio chileno. Recibimos una disculpa por parte de la Cancillería argentina, pero me gustaría manifestarles de manera muy clara que con las fronteras no es algo con lo que se pueda tener ambigüedades y que es un principio básico del respeto entre países y que por lo tanto deben retirar esos paneles solares a la brevedad o lo vamos a hacer nosotros. Quiero felicitar al jefe de la Policía Nacional Civil de El Salvador. Se ha logrado, conjuntamente con toda la policía y las Fuerzas Armadas, la detención de todos aquellos que tenían bajo el terror a los salvadoreños. Hoy los salvadoreños viven en paz y en libertad gracias a un trabajo enorme que ha hecho esta policía. 80.000 detenidos que tenían a la población bajo su yugo. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC, ya estamos en vivo hasta las 21 horas en este día lunes feriado, en el cual el Fondo Monetario Internacional difundió la octava revisión del caso argentino y envió varias señales muy importantes, un documento de más de 100 páginas que hoy estuvo haciendo mucho ruido, porque si bien hay muchos elogios a la gestión de Milei por parte del organismo que conduce Kristalina Georgieva, de hecho se reunieron, esta es la foto ahí en la reunión del G7 en Italia, donde estuvieron el fin de semana los principales líderes mundiales, participó también Milei y hubo un encuentro privado entre Kristalina Georgieva y Javier Milei. El FMI elogia, pero también presiona, y está presionando por el régimen cambiario argentino, y eso hoy generó un cortocircuito. Fíjense un punto clave del documento que hoy publica el FMI. Ahí dice textualmente, vuelve a insistir con esto, ¿no? Que las autoridades siguen comprometidas a remover las restricciones en el mercado cambiario, empezando con las más distorsivas, las medidas más distorsivas, incluyendo la eliminación del 80-20 preferencial, el esquema preferencial de liquidación de exportaciones. Esto es lo llamado el dólar blend, que los exportadores en la Argentina
liquidan el 20% de los dólares que traen el exterior en el dólar financiero más alto y el 80% en el dólar oficial. Y eso ha permitido mantener estable el dólar financiero alrededor de los 1.300 pesos en los últimos días, porque ingresa ahí una gran cantidad de oferta de dólares, el 20% de todas las exportaciones argentinas. Estamos hablando alrededor de 1.200, 1.400, hasta 1.500 millones de dólares mensuales que ingresan en el dólar financiero, y eso permite mantener la estabilidad del dólar hoy alrededor de los 1.300 pesos. Pero el fondo dice, bueno, como justamente están liquidando una parte muy grande de las exportaciones en ese mercado, el Banco Central no puede acumular dólares en las reservas en esta etapa del año y está exigiéndole al gobierno ahora a fin de mes, vuelve a insistir, esta era una meta original que estaba dentro del acuerdo, pero esto lo vuelve a poner hoy, en el documento difundido hoy desde Washington, que el gobierno se compromete ahora, a finales de junio, estamos hablando dentro de menos de 15 días, en 2 semanas, a terminar con este esquema de liquidación preferencial de las exportaciones del 80-20, lo que se ha dado a llamar el dólar blend. Es decir, una parte, el 80% va al dólar oficial y el 20% por el dólar financiero. Y después también dice que se ha comprometido el gobierno a eliminar el impuesto país antes de finales de 2024. Esto ya lo anunció el gobierno, no hay problema, no hay conflicto. El gobierno sabe que es muy difícil que el Congreso le renueve después de diciembre de 2024 el impuesto país, y ha dicho que quiere eliminar el impuesto país para las importaciones, el 17,5%. Lo conflictivo es esto, que el FMI hoy publica un documento en un momento además donde estamos en plena liquidación de la cosecha de soja, diciendo que la Argentina tiene que ahora a fin de mes cambiar su esquema cambiario, su régimen cambiario. Y esto llevó a que hoy saliera el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, alguien de mucho peso en el Ministerio de Economía, un economista justamente daba cuenta en Twitter, Salvador Vitelli daba cuenta en Twitter que el dólar blend terminaría en junio y para julio él desarrolla un framework para ir levantando el cepo, pero decía este economista, copiando el documento del FMI, que este dólar blend 80-20 se termina ahora a finales de junio, es lo que dice el Fondo Monetario, y salió el secretario de Finanzas a decirle, a robarlo y a mostrar abajo lo que hace unos días había dicho el ministro de Economía. Ante los infundados rumores, aclaramos con Santiago Bausili, el presidente del Banco Central, que en caso de que se apruebe la ley Bases, la baja del impuesto país no viene asociada a ninguna devaluación. Tampoco se tocará el 80-20 actual ni el crawling peg del 2% de las mini devaluaciones del 2% mensual. Es decir, sale a desmentir esto el secretario de Finanzas, sale a desmentir al Fondo Monetario. El secretario de Finanzas sale a decir, pese a que está en el documento del Fondo Monetario publicado hoy desde Washington, que a fin de mes el gobierno se compromete a levantar el 80-20, el dólar blend, eso no va a ocurrir. Y lo pone como rumores infundados, diciendo que va a seguir este mismo esquema cambiario hasta fin de año. El del 2% mensual de las mini devaluaciones mensuales que van muy atrás de la inflación y están generando atraso cambiario, y es otra de las alertas que está en varios lugares del documento del Fondo Monetario, y que tampoco va a haber modificación del dólar blend ahora a fin de mes. Ojo con este tema, porque veníamos alertando con esto porque estaba en el documento original de marzo del FMI. La novedad es que el FMI hoy, 17 de junio, publica un documento desde Washington diciendo que esto termina a fin de mes, a fines de junio. Por eso tuvo que salir Pablo Quirno, porque es lo que todo el mundo estaba descontando, de que efectivamente el fondo se iba a imponer con esto. ¿Qué dice en el Ministerio de Economía? Que esto que plantea el FMI no es algo que haya que hacer obligatoriamente, pero sin duda estas advertencias del fondo, tanto para el crawling peg como para el dólar blend, plantean un problema para el gobierno. Si el gobierno quiere negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario que signifique desembolso de fondos frescos del FMI para la Argentina, bueno, claramente van a exigir esto, que se termine el dólar blend y que haya una flexibilización con el crawling peg del 2% mensual. Mientras la Argentina no le pida fondos frescos al FMI, la Argentina puede seguir con el actual esquema, y es lo que han dicho que van a hacer en el Ministerio de Economía, y dicho sea de paso, no pueden hacer otra cosa, porque si se instalan estas cosas,
que el Ministerio de Economía decía que eran rumores, obviamente la oferta de dólares de los exportadores se retrae, porque dice, ¿para qué vamos a estar vendiendo ahora los dólares? Esperamos a que definan cuál es el nuevo esquema cambiario. Ese es el primer punto del documento que hoy se publicó en el Fondo Monetario. El segundo punto que llamó la atención es que acá se dice que Milei el presidente le promete al Fondo Monetario que si no sale el paquete fiscal, que está en este momento incluso cuestionado porque el Senado rechazó la reforma de ganancias, restitución del impuesto a las ganancias y el nuevo esquema de bienes personales, y eso pone en jaque el blanqueo. Si no sale el nuevo esquema de bienes personales, la baja de alícuotas de bienes personales, un ratito lo vamos a hablar con el doctor Andrés Gil Domínguez, porque se ha abierto una discusión jurídica respecto a si diputados pueden insistir con mayoría simple con la propuesta que había enviado el gobierno o no a partir de lo que votó el Senado. Pero en el documento se revela, en el documento del FMI publicado hoy en Washington, que el gobierno, Milei dice, me van a sacar muerto de la Casa Rosada, pero no voy a transigir con el ajuste fiscal y el superávit fiscal. Es el ancla real de todo el programa económico. Y le dice al Fondo Monetario que si hay problemas para pasar el paquete fiscal, si no se logra pasarlo en diputados, el gobierno se compromete a fortalecer y expandir los impuestos, particularmente sobre los combustibles, a acelerar la reducción de subsidios a la energía y el transporte, esto es más tarifas de luz, gas, tarifas energéticas y tarifas de colectivos, que de hecho, y de trenes, que el gobierno ha estado postergando entre mayo y junio para que no impacte tanto sobre el bolsillo, y también ir a fondo con la racionalización de las transferencias a las provincias. Es decir, el gobierno dice, bueno, si no sale el paquete fiscal, es un poco lo que ha dicho Milei en público, pero se lo dice en concreto cómo lo va a hacer al FMI, va a dar más ajuste, ya sea por el lado del gasto, por el lado de subsidios, por el lado de los impuestos que no requieren el Congreso. Por ejemplo, impuestos a los combustibles, que el gobierno tiene la potestad de subir todos los meses el impuesto a los combustibles. Y el tercer punto del documento que dio a conocer hoy el Fondo Monetario son las proyecciones de actividad económica y de inflación. El fondo dice que la inflación en 2024 va a estar alrededor de 150%, 149%, una desaceleración fuerte respecto al 211% que cerró el año pasado, pero lo que es muy interesante, el fondo está previendo que la recesión va a ser más fuerte de lo que preveían en la séptima revisión, y dice que la economía este año va a caer 3,5%, pero si se excluye el campo, que va a crecer fuertemente este año por el aumento de la cosecha respecto al año pasado, la caída de la economía va a ser 6%. Es decir, todo lo que no sea campo va a caer este año, fundamentalmente el consumo y la inversión en los centros urbanos, 6%. Estamos hablando de una caída, de una recesión muy profunda, muy fuerte, que obviamente se siente en el bolsillo y que también va a repercutir sobre el empleo. En este contexto, en un ratito vamos a contar qué está pasando con los últimos datos de actividad económica. Se conocieron los datos de CAME de ventas por el Día del Padre y sigue todo muy frío en la economía, pero también hay novedades respecto a cómo sigue la segunda fase del programa económico de Caputo y Milei, y se ha generado mucha expectativa respecto a una reunión mañana de el presidente de la Nación con su asesor económico estrella, Federico Sturzenegger, a quienes todos dicen que puede ingresar al gabinete con un rango ministerial. Carlos González Prieto. Sí, Maxi, mañana se va a reunir el presidente Milei con Federico Sturzenegger. Es el que va a tener a cargo la reforma del Estado, si querés, y naturalmente todo el mundo que conoce estas roscas del poder en el mundillo económico ve la tensión natural con Toto Caputo y todo el equipo, más que nada de la época de Mauricio Macri, donde lo sacó, ¿te acordás? Caputo de la presidencia del Banco Central a Federico Sturzenegger. ¿Qué dice en el Ministerio de Economía? La verdad que no se ven muy preocupados, se sienten muy empoderados. Tiene el ministro de Economía hoy 15 secretarías, Maxi, se quedó con absolutamente todo, desde agricultura, ganadería, infraestructura, energía, tiene todo Caputo. Por si le faltaba algo,
la semana pasada confirmaron que se va a quedar también con el manejo de las empresas del Estado. Con lo cual, el rol de Sturzenegger, más que encontrarle un lugar formal, la verdad que cuesta vislumbrarlo. ¿Qué dicen en el entorno del expresidente del Banco Central, de Federico Sturzenegger, muy valorado por Javier Milei? Que ellos están para las reformas profundas. Te lo dicen en off. Te dicen que el Ministerio de Caputo está para la coyuntura, que es una cuestión circunstancial, pero que ellos están para la reforma profunda del Estado. Gran incógnita entonces, ¿qué va a pasar con la convivencia de Luis Toto Caputo, que hoy tiene la confianza total del presidente Javier Milei, y con Federico Sturzenegger? Si no se mete en la quinta de economía, si se queda en su espacio más técnico, ayudando en la redacción de leyes y tal, yo no veo que vaya a haber tensiones, pero será cuestión de esperar algunos meses. Yo sé, Carlos, que vos venís de Alemania, digamos, sos muy dúctil con el alemán, pero vamos a llamarlo Sturzenegger, nosotros que lo hablamos así más porteñizado, castellanizado, digamos. Yo no tengo una palabra alemán, te lo dejo a vos a criterio, pero vamos a decirle Sturzenegger, que es como o Sturze, como lo llaman muchos en los ámbitos de la política. Él se autodetermina así su apellido, ¿eh? Ah, bueno, por eso. Lo he escuchado en tu programa cuando estabas en el 26. Por eso. Bueno, a ver, el otro tema tiene que ver con el gobierno y la pata de seguridad. En un ratito vamos a hablar de qué está pasando con los detenidos. Algunos que han sido liberados, otros que siguen detenidos después de la marcha del miércoles pasado, mientras se votaba en el Senado la ley bases y el paquete fiscal. Pero evidentemente el gobierno está sobreactuando un estilo Bukele. Y hoy lo dejó en claro la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, porque en estos momentos está en El Salvador. Y de hecho mañana va a tener una reunión con el presidente Nayib Bukele. Y una de las visitas que hizo Patricia Bullrich estando en El Salvador es a la famosa cárcel que se construyó durante el gobierno de Bukele para alojar allí a los integrantes de las maras. De hecho, es la cárcel más grande de América Latina, es el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT, que es donde hoy hay allí detenidos 40.000 integrantes de las maras. Estuvo Patricia Bullrich, ahí las vemos en las imágenes, justamente recorriendo esta unidad penitenciaria, el CECOT. Está con una delegación del Ministerio de Seguridad de la Nación. De hecho, allí está Julián Curi, que es el secretario de Asuntos Penitenciarios. También Bullrich estuvo reunida con integrantes de las cabezas de las fuerzas de seguridad de El Salvador, dando un poco el mensaje que en algún momento acá se discutió mucho, si la política de seguridad de la Argentina podía ser similar a la de Bukele. De hecho, vos te vas a acordar, Maxi, que hace unos meses atrás, en la ciudad de Rosario, el gobierno de Maximiliano Puyaro difundió imágenes de los narcos detenidos en una de las cárceles de Rosario, muy similar a las imágenes que en su momento difundió el gobierno de Bukele con los detenidos. En el piso, rapados, esposados con las manos. Ahí está la imagen que distribuyeron hoy de Bullrich yendo a ver a los detenidos ahí en El Salvador, ¿no? Muchos integrantes de las maras salvadoreñas, las pandillas salvadoreñas. Es la cárcel más grande de América Latina. Tiene las imágenes, pongamos las imágenes, el video que es el que distribuyeron ahí con... Tiene capacidad para 40.000 personas y ahí están detenidos todas aquellas personas que el gobierno de la justicia de El Salvador considera que forman parte de organizaciones terroristas, que así califica el gobierno de Bukele a las maras, que eran estas organizaciones que durante muchos años hackearon El Salvador. De hecho, inclusive hay un video que difundió el Ministerio de Seguridad con Bullrich hablando desde la cárcel. Bueno, hay toda una polémica respecto a esto. El propio Milei había dicho, bueno, si no me votan en el Congreso voy a gobernar como Bukele en su primer mandato, a decreto limpio.
Después hubo una negociación del jefe de gabinete Guillermo Franco, una senadora se va a la UNESCO, a una embajada, otro senador tiene cargos directivos en una represa hidroeléctrica, el otro senador que votó a favor le dieron la otra represa hidroeléctrica, es decir, hubo un reparto de la democracia argentina que parece distinto a Salvador. Está el doctor Andrés Gil Domínguez. Gracias por venir, doctor, como Gracias siempre, abogado constitucionalista. Uno tiene la idea de que desde el punto de vista jurídico es muy difícil comparar la Argentina con El Salvador, ¿no? En términos de gobernabilidad y de instrumentación de políticas públicas. Y fundamentalmente desde el punto de vista de la estructura jurídica que tiene El Salvador y que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una constitución, tenemos tratados sobre derechos humanos que tienen la misma jerarquía que la constitución, tenemos organismos que pertenecen a estos tratados que aquello que estos organismos dicen tiene el mismo valor que tiene la constitución, y tenemos un esquema, hoy una situación distinta a la que tenía Bukele cuando asumió. A mí me parece que estos sistemas de shock de seguridad, porque una sociedad lo demanda, como pasó en El Salvador, pueden funcionar siempre y cuando tengas después una justicia formada, independiente y rápida que tenga la posibilidad de verificar que estas detenciones cumplan con el debido proceso y que estén basadas en pruebas concretas sobre la acusación que hacen y que sean juzgados rápidamente. Donde vos no tengas un sistema de estas características, un shock de seguridad de estas, como se dio en El Salvador, en cualquier lugar del mundo, acá en Argentina, y sería realmente muy peligroso para el sistema de derechos. Es decir, termina con impugnaciones de todos lados del sistema jurídico. Si no tenés un buen sistema judicial que funcione rápido, podés terminar en un modelo muy autoritario. A ver, voy al otro tema, digamos, que por eso lo convocamos. Usted dijo, junto con un diputado de la Unión Cívica Radical por Formosa, ex juez federal, Fernando Carvajal, que después de rechazar el Senado la ley de impuesto a las ganancias y el paquete de bienes personales, no podría insistir la Cámara de Diputados con la redacción original, que era el proyecto del oficialismo. ¿Por qué planteó eso? Que obviamente significaría para el gobierno un problemón, porque se caería el paquete fiscal, que era algo que el gobierno necesita urgente dentro del plan económico. Sí, por tres cuestiones constitucionales que son muy claras. El Senado, como Cámara Revisora, podía aprobar con adiciones o correcciones, o podía rechazar. Solamente puede volver a la Cámara de Diputados aquello que el Senado aprobó o aprobó con modificaciones o adiciones. El rechazo nunca puede ser asimilado, nunca puede ser un rechazo asimilado a modificaciones o adiciones. Y para que una ley exista en nuestro sistema, que es bicameral y es federal, ambas cámaras tienen que expresarse de forma positiva. Y está claro que si se rechaza totalmente o se rechaza parcialmente un proyecto en una cámara revisora, en este caso la Cámara de Senadores, no puede volver a la Cámara de Diputados y volver a tratarse. Y hay algo que es crucial en esto. Si en la Cámara de Diputados se hubiese aprobado uno de estos proyectos en general, pero en particular se hubiesen rechazado algunos artículos, lo que se hubiese enviado al Senado era el proyecto solamente con lo aprobado, no con lo rechazado. Entonces, aquello que si es rechazado no puede ir, entonces, si es rechazado tampoco. Ahora, le hago una pregunta. El tema del paquete fiscal, primero se votó en general. Primero se votó en general. Y después se votó por títulos. Se votó por título. Ganancia, bienes personales, blanqueo. Que acá hay que tener también en cuenta. No se aprueba cuando se vota en general, ya no tiene una aprobación. No, entonces ¿para qué se vota en particular? Si la aprobación ya estuviese dada por la votación en general, no se votaría en particular. Y más en este tipo de leyes, que son leyes ómnibus, que no es una ley que tiene un solo tema, que regula un solo tema, sino que es una ley que regula o plantea la regulación de varias leyes. Entonces, acá, cuando se votó el título 5, que era ganancias, lo que se hizo, el Senado rechazó, 41-31 rechazó. O sea, una mayoría muy grande en cuanto al rechazo. Entonces, si hay rechazo, no puede volver a la Cámara de Origen porque no hubo aprobación, ni aprobación con modificación de enmiendas. Le hago una pregunta más respecto a eso, porque muy probablemente el gobierno insista y está buscando eso y está negociando con el radicalismo, con De Loredo, con el bloque de Pichetto, para que
se restituya el impuesto a las ganancias como había planteado el proyecto de diputados, ¿no? Que se había negociado muchos cambios ahí y se consensuó con los bloques de la oposición, y en diputados salió y fue una sorpresa para todos que lo rechazara el Senado, porque de hecho parte de los grandes favorecidos son los gobernadores. Depende de las provincias del centro para el norte, menos las provincias de La Pampa para la Patagonia. Exactamente. Pero en términos de ingresos, en términos de ingresos fiscales, reciben la mayor parte del impuesto a las ganancias. ¿Qué sucede si priva o prima esta interpretación de que, bueno, de que si ahora lo vota diputados, insiste con mayoría simple y se aprueba, se restituye el impuesto a las ganancias como se había previsto? ¿Qué implica? ¿Usted cree que eso puede significar impugnaciones de en la justicia de empleados que digan yo quiero pagar con la norma anterior, digamos, quiero pagar menos impuestos a las ganancias y podrían poner una... Cualquier contribuyente afectado por la restitución del impuesto a las ganancias tiene un caso judicial para plantearlo porque afecta su derecho de propiedad de forma directa e inmediata a partir de una norma que es inválida porque no ha cumplido el procedimiento de formación y sanción de las leyes. También lo podría impugnar un senador que votó dentro de esos 41 diciendo no se está cumpliendo con el procedimiento de formación y sanción de las leyes. ¿Y hay jurisprudencia a favor de esta interpretación que usted está dando? No hay. Ni la Constitución es clara, ni hay ningún caso jurisprudencial, ni tampoco hay ninguna práctica parlamentaria que se haya resuelto en un sentido u otro. Ahora vuelvo con el doctor Gil Domínguez cuando hablemos un poquito del tema de las detenciones y la marcha de la semana pasada. ¿Qué pasó con Milei? ¿Viaja finalmente a China para sellar el acuerdo con Xi Jinping por la refinanciación del swap por 5.000 millones de dólares? Sí, hay muchos temas en agenda. Vos sabés que la relación bilateral de Argentina con China es muy, muy fuerte. Yo estuve hace 15 días, vos sabés, Maxi, y había mucha preocupación, porque claro, comparaban, por ejemplo, no se sabía que Milei iba a ir todavía formalmente a China, y comparaban con lo que sucede cuando hay onda entre los países. Por ejemplo, Brasil, que de un día para otro te arman una reunión, te atienden el teléfono, fluye todo muchísimo más. Recordemos, hace 15 días lo bajaron de una reunión al secretario de Bioeconomía, Fernando Vilela, en China, que iba a negociar el tema de menudencia, que es muy importante para la Argentina. Bueno, esta falta por ahí de timing político al máximo nivel afecta las relaciones de alguna manera diarias, operativas. ¿Qué es lo que va a terminar pasando? Viaja Javier Milei, va a tener una reunión con Xi Jinping en China, en Beijing. Hay mucha algarabía, si querés, por parte del empresariado argentino, que se siente tranquilo con la presencia de Milei, que si bien es una negociación siempre entre privados, cuando se exporta y se importa, el hecho de estar los dos países con buena sintonía ayuda y muchísimo. ¿Vos sabés qué le pasó a Australia? Y llega a pasar aquí, sería una catástrofe. Le cerraron, por ejemplo, el año pasado todas las exportaciones de carne. Es el principal exportador, es el principal competidor de Argentina en el mundo, Australia. Exportando carne, y los chinos le cerraron las... Si llega a pasar esto acá, tiene que regalar las vacas. Hoy el principal mercado de exportación para la Argentina... 80% de la carne que se exporta a todo el mundo va a China. Imagínate que si llegan a cerrar eso es una catástrofe, con lo cual hay... digamos, lo tomó muy bien. Una gran dependencia del sector exportador de carnes argentino, y también, hoy de China. Claro, y mucho pragmatismo por parte de Javier Milei, porque en realidad, más allá de ser en lo político comunista, si querés, y bastante autoritario, en lo económico, son súper capitalistas. Vos te metés en la computadora y por home banking mandás plata a cualquier lugar del mundo. Y Milei, no sé, ¿está confirmado lo del 4 de julio? Aparentemente sería el 4 de julio. Pues es como el Día del Padre para mí, el 4 de julio bueno, pero a ver, pero también China tiene... Pero Maxi... Pará. Van a hacer visitar el mausoleo de Mao. Pero seguro. Maxi, ¿quién es el principal acreedor de Estados Unidos? Sí. El principal tenedor de bonos de Estados Unidos. China. Y bueno... Sí. Pero nadie está por el mundo diciendo que son comunistas asesinos. Pero bueno, eso es un poco liturgia para la política. Después está la realidad, Maxi. Si no, no iría. Está bien. No, pero nadie anda por el mundo diciendo que son comunistas asesinos y son principios morales que no
que es cuestión que negocien los privados, pero de Estado a Estado no va a negociar nada. Pero bueno, vos estás contando que hay pragmatismo. intereses muy importantes detrás de esa relación bilateral, no solamente los 5.000 millones de dólares del swap con China. Fíjense lo que pasó con las ventas por el Día del Padre. Esto es el informe de CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, que muestra una caída del 10% respecto a el mismo día del año pasado, ¿no? El Día del Padre del año pasado, es decir, se profundizó la caída respecto... ya el 2023 venía enfriándose la economía a partir de junio, con caídas, pero no tan pronunciada como le ha ocurrido ahora en 2024. Y cuando uno ve los rubros, bueno, están todos en caída, salvo indumentaria, donde ha habido ofertas muy agresivas, y es uno de los sectores que más había aumentado precios 2021, 2022, 2023 y que viene rezagado ahora respecto al resto de los precios. Atención con el dato porque algunos quieren ver ya algún brote verde y por lo menos estos números no están mostrando el brote verde. Lo mismo con las ventas de supermercados en la primera semana, los 10 primeros días de junio. Bueno, atención, ¿qué pasó con los detenidos? ¿Cuántos detenidos hay todavía? ¿Cuántos fueron liberados de la marcha del miércoles pasado mientras se votaba la ley bases en el Congreso? De los 33 que fueron detenidos, 16 siguen en esa condición. De hecho, durante el fin de semana fueron trasladados a cárceles federales, a Devoto, a Marcos Paz y a la cárcel federal de Seiza, y 17 fueron liberados. Este tema de las excarcelaciones y las detenciones se va a seguir discutiendo porque mañana va a comenzar a intervenir la Cámara Federal. Quienes están detenidos apelaron esa decisión para poder en esa instancia recuperar la libertad, y por otro lado el fiscal Carlos Stornelli está pidiendo que quienes fueron liberados vuelvan a ser detenidos porque entiende que en libertad la causa corre riesgo de que con la libertad entorpezcan la investigación. Tenemos un móvil con el tema, pero antes... Bueno, atención, está Gabriel Prosperi en el móvil. Gabriel. ¿Cómo te va, Maxi? Estamos con Ricardo Sleme. Ricardo tiene 22 años. Estuvo 60 horas detenido, desde el miércoles hasta el sábado a la madrugada. ¿Dónde te detuvieron, Ricardo? Buenas, a mí me detuvieron a la altura de Santiago del Estero y Avenida de Mayo. ¿Habías ido a la marcha? No me manifesté, no, para nada. Bueno, ahora un rato le muestro fotos que estoy en el gimnasio con horarios y todo. Yo iba a estudiar a la casa de un compañero que vive en Bartolomé Mitre y Lima. Tenía que hacer un poco de tiempo porque venía de trabajar, así que fui a ver qué onda la situación del Congreso, que había visto a la tarde que había disturbios, pero ya en ese horario pensé que no iba a haber ningún problema de andar circulando por ahí. La realidad fue otra. La realidad fue que, bueno, a mitad de cuadra de Santiago Estero, entre Santiago Estero y San José, empieza la motorizada de los tiros, había gente con niños, ancianos. Bueno, yo lo que dije, bueno, que fue que había gente mayor, que en un momento agarró un señor en medio de la Avenida de Mayo y lo pongo contra la pared porque estaban disparándonos a mansalva. Y nada, después llegamos a la esquina y nos encierran, creía que estaban dispersando la movilización, había gente caminando, no había nadie básicamente, pero... ¿Tuvo personal uniformado? Sí, de la motorizada, no sé cómo, el GAP se me llama, no sé. A los tiros con escopeta de bala de goma, bueno, nada. ¿Subieron a un celular, a un vehículo de asalto? Después de 2-3 horas nos suben a un vehículo donde quedamos detenidos 4 o 5 horas más en la comisaría cuarta. Dentro de todo ya el trato dentro fue bastante bueno que al comienzo. Porque comisaría cuarta, jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente, la cuarta de Barracas. Nada. O sea, yo estoy declarando porque me considero totalmente inocente, no hice nada, estaba en el gimnasio, tengo fotos, ahora le muestro una foto. Estoy hablando porque si yo estuve detenido y me pararon a los tiros... Es decir, vos no estabas haciendo ningún disturbio, no te detuvieron en flagrancia porque no estabas destruyendo un local, porque no estabas corriendo del lugar, porque no tenías ningún palo ni piedras en la mano. No, nada. Es más, estoy saliendo de la estación Lima a las 6:15 de la tarde, no estaba haciendo nada. No entiendo el porqué, aparte el nivel de la causa como sedición, no entiendo nada, estoy muy preocupado. Una vez que te llevaron a la comisaría, ¿cuánto estuviste ahí? Toda la noche del miércoles hasta el viernes a la mañana,
¿El viernes a la mañana dónde te llevaron? A Comodoro Pi, a Testiguá, estuvimos 3 horas con esposas en la camioneta afuera y nada, estábamos totalmente incomunicados en ese momento, no sabíamos qué estaba pasando y bueno, pasamos a estar incomunicados el jueves a la tarde a estar escuchando que la causa se había vuelto algo federal con la cabeza de Stornelli diciendo que éramos una... ¿Qué te leyeron al principio o qué te dijeron? ¿Por qué estabas detenido? Por organización terrorista a nivel internacional. ¿Pero eso desde un principio? ¿Apenas te detuvieron? No. Comienzo era abuso, desobediencia a la autoridad, puede ser, y disturbios, creo que era. ¿Eso te lo comunicaron en la comisaría? No, en realidad no me lo comunicaron, estaban gritando, no me acuerdo bien, como un muchacho que estaba ahí dentro. O sea, ¿nunca te dijeron por qué te detenían a vos? No, nunca dijeron. Nos enteramos por gente que nos estaba diciendo de los abogados oficiales y no estábamos totalmente confundidos porque no hicimos nada, no entiendo. ¿Cuándo te enteraste que estabas detenido con el cargo de sedición? El cargo de sedición entiendo que estaba ya en Comodoro Pi. En Comodoro Pi nos leen los cargos, nos leen a todo y decía sedición y era tipo... Es decir, el viernes recién. El viernes a la tarde, sí. ¿Pasaste todo el jueves detenido Gabriel. sin saber por qué estabas detenido? Gabriel. No sabía nada. Sí, Maxi, te escuchamos. Gabriel, a ver si... sí, Ricardo, ¿qué tal? Te va a hacer una pregunta Martín Angulo, que está con el expediente judicial. Sí, Ricardo, más allá de los delitos que vos estás contando, la policía o en tribunales, ¿te dijeron qué hecho concreto hiciste para estar detenido? No, la verdad que no. Incluso, perdón, algo que a destacar. Había muchos oficiales de la capital que nos estaban diciendo que era un chiste todo esto, ¿no? O perdón, yo ya he usado esta palabra, pero es palabra que mismos los oficiales estaban diciendo mucho. Y estábamos tranquilos con que iba a terminar todo bien, porque la misma policía nos estaba diciendo que era inaudito todo esto. ¿Cómo los mismos policías que te detuvieron te dijeron que estabas mal detenido? Hay una explicación. Cada uno que iba al baño o estaba en personal con alguno, decía que en cualquier momento nos liberaban porque... ¿Pero eran policías de la federal o policías de la ciudad? De la ciudad. O sea, eso nos dejaba tranquilo en un punto porque creíamos que, bueno, íbamos a salir todo libre, al menos a eso creíamos. Los policías nos estaban diciendo que, bueno, esto era un circo que estaban haciendo por algo de la política, pero está bien, pero son vidas de personas las que están en juego. Yo estoy acá arriesgando Perdón, sí, estoy poniendo la cara, estoy arriesgando a mi familia, me estoy arriesgando yo, pues no sé qué está pasando. ¿Vos viste alguno de los que quemaban? Nada. ¿Vos viste alguno de los que quemaban autos o...? No vi nada, no vi nada. Vos contaste que te detuvieron junto a otras personas. Con esas otras personas que te detuvieron, ¿estaban en la misma circunstancia que vos? ¿Vos viste que estaban cometiendo algún delito? No, nos agarraron, estaba la gente corriendo en estampida, yo estaba caminando hasta la esquina porque estaba bastante cerca, pero nada, yo no corrí porque no hice nada. O sea, no entiendo por qué iba a correr por algo que no había hecho. Puse que estaban dispersando a la gente, pero nada más. Y los que fueron detenidos con vos, si mal no escuché, vos dijiste que junto con vos fueron detenidas otras personas. Esas otras personas, ¿vos fuiste testigo o pudiste ver si estaban cometiendo algún delito o fueron detenidos en la misma circunstancia que vos, queriendo escapar de la policía? Bien. Queriendo escapar de la policía completamente. ¿Y esas personas siguen detenidas? No puedo testiguar nada por ello porque no... las femeninos sí. Ramona y Lucila Belén, ¿puede ser? Sí. Ramona, una mujer de 57 años, creo, más o menos. Estaba totalmente confundida, asustada, diciendo que quería llamar a sus hijos, que no sabían dónde estaba. Que estaban preocupados porque estaba asustada la pobre señora, la tratábamos de calmar porque nada, nos tiraron y quedamos ahí y no sabíamos qué estaba pasando. Es más, yo creí que nos iban a liberar enseguida, pero nos detuvieron porque no estábamos haciendo nada. Gabriel, cerrás desde ahí. Sí, simplemente porque me lo pidió y le tenemos que dar la posibilidad a Ricardo que nos da esta nota. Él quería mostrar una prueba que tiene, que antes de las 5 de la tarde él estaba en un gimnasio. Es decir, antes de que se desataran los incidentes más graves o durante el momento que se desataban los incidentes más graves, él estaba en el gimnasio, se bañó y luego sí fue a esa zona en donde lo detuvieron, Avenida de Mayo, Santiago del Estero. ¿Esta es la foto que vos presentás o puedes presentar como prueba? Sí, esta es una de las fotos. Mostrala. Ahí vos, ¿estás en el gimnasio a qué hora? Yo estoy en el gimnasio, ahí se ve el horario, 5 menos 5 de la tarde. Bien. Y bueno, y este es mi ingreso sería. Esto es el ingreso del gimnasio.
A ver, Ricardo Yariz, 12 del 6, 3:22 con 48 segundos PM. Bien. Bien, Gabriel, gracias. Muy amable, gracias, Ricardo. Gracias. Gracias. Brevemente. A mí me parece que acá tenemos que tener en claro que la policía puede actuar en un ámbito donde se está ejerciendo derecho a la protesta siempre y cuando encuentre situaciones de flagrancia. Y que esto después pueda ser... Es decir, alguien que está quemando un auto, alguien que está haciendo quemando la delitos contra la bicicleta, propiedad, agrediendo a alguien. Sí. Cualquier otro tipo de detención, estas son detenciones al voleo, detenciones de personas que están solamente circulando por un lugar de conflicto, son ilegales. Y así tiene que la justicia responder rápidamente. Vamos volando a la tanda, ya volvemos. Recién mostrábamos indicadores de consumo con las ventas del Día del Padre y otros indicadores de supermercados que muestran que el consumo sigue cayendo a una tasa de 2 dígitos, 10% promedio en junio. Y muchos se hacen la pregunta, ¿por qué sigue cayendo el consumo si algunos sectores de trabajadores registrados en blanco desde abril empiezan levemente a ganarle a la inflación? ¿Y por qué no hay una recuperación en el consumo? Y hay una explicación muy interesante, más allá de la obvia, de que también se ha disparado la desocupación, entonces no es solamente la recuperación del poder de compra, sino también ver cuántos puestos de trabajo menos tenés, entonces hay que ver la masa salarial para ver cómo eso está impactando en el consumo. Pero hay un estudio muy interesante de la consultora de Economía y Regiones, Economía y Energía, de Nicolás Arceo, junto con la consultora de Manuel Álvarez Agis, respecto al impacto de las tarifas de servicios públicos y la quita de subsidios. Y lo que se muestra ahí es que efectivamente, este es el caso del gas, por ejemplo, residencial, nivel 1 es de más altos ingresos, nivel 2 son sectores de bajos ingresos, nivel 3 son sectores medios. Lo que se muestra es que obviamente ha habido un aumento muy fuerte de las tarifas en junio y esto va a seguir en los próximos meses, aumentos nominales del 400, incluso para los sectores bajos que venían más rezagado arriba del 700%, o 540% de aumento último año para los sectores medios. Y esto se está dando en un contexto en el cual hay una fuerte caída del poder adquisitivo de los salarios. Si uno compara los salarios registrados en blanco han perdido fuertemente desde noviembre, pero mucho más los salarios obviamente informales, los cuentapropistas, los monotributistas, con lo cual se está dando un ajuste, la placa siguiente, que es similar en magnitud al que aplicó Mauricio Macri. Ahí lo que se muestra es que todavía están rezagadas las tarifas de gas, por ejemplo, residencial, respecto a cómo estuvieron en 2019 con Macri, es decir, todavía lo de más abajo, todavía están, en el caso de los niveles más altos, 22% abajo las tarifas de gas, en los sectores bajos 34% abajo las tarifas de gas y nivel clase media 30% abajo, es decir, que todavía hay aumento de tarifa por delante. Lo que pasa es que, claro, se están dando en un contexto donde hoy el salario real de los registrados y mucho más de los informales está muy por debajo de lo que estaba en 2019 o 2017. Y esto está llevando a que muy rápidamente una mayor proporción del presupuesto familiar, esa es la última placa, por favor, se destina al pago de tarifas públicas. Entonces, en vez de ir al supermercado o gastar más para el Día del Padre, bueno, se usa para gastar las tarifas en la boleta de las tarifas públicas, que es algo inexorable, porque el gobierno necesita ajustar el déficit fiscal quitando subsidios y aumentando tarifas. Pero se está dando en un contexto muy complejo que es de el menor nivel de salarios reales desde el 2003-2004. Entonces, eso lleva, como se veía en ese último gráfico, a que hoy, por ejemplo, en un sector medio alto, prácticamente el 6% del ingreso mensual se dedica a destinado a tarifas. En algún momento, en 2014, era el 0,9%, cuando estaban todos los subsidios a pleno, y en la época del kirchnerismo se subsidiaba a los sectores también de altos ingresos, no solamente a los de bajos ingresos, pero había una suba muy fuerte del peso en el presupuesto de las familias del pago de tarifas públicas, y eso es lo que está llevando a que, más allá de que algunos sectores, los que están arriba en la pirámide,
registrados en blanco en relación de dependencia puedan estar recomponiendo en el margen salario real, bueno, parte de ese ingreso se destina al pago de tarifas y no a consumo de bienes durables o otro tipo de consumos, y por eso el consumo sigue bajo cero, ¿no? ¿Tenés un dato respecto al arzobispo de Buenos Aires? Sí, salió a... García Cuerva. Claro, a despegarse de esta misa con liturgia peronista que sucedió hace algunos días. Estaba presente Pérez Esquivel, era una misa donde se recordaba a Nora Cortinas y empezaron con cánticos políticos. Creo que estaba por ahí el tape, claramente en contra del gobierno del presidente Milei, ¿no? Sí, ¿qué dijo? A ver. La Eucaristía es algo sagrado. Sí, por eso la misa es algo sagrado, porque está en las entrañas más profundas de la fe de nuestro pueblo. Aquí venimos a alimentarnos de unidad, de fraternidad, de paz. Por eso no está bueno usar la misa para dividir, para fragmentar, para partidizar. No está bueno usar la misa para que terminemos separados como hermanos. Y tampoco está bueno contar con la buena fe de quienes participan de la Eucaristía o de los sacerdotes a los que se invita a presidirla para que después pase lo que ha pasado en estos días. Bueno, ahí está García Cuerva, que viene advirtiéndole al gobierno sobre la situación social, con mensajes muy fuertes, pero que plantea que la misa no debe partidizarse, ¿no? La Iglesia obviamente va por algo más amplio que una facción política. La última. Mañana veredicto contra el ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, en el juicio que atraviesa por abuso sexual y violación. La Fiscalía pidió que sea condenado a 16 años y medio de prisión, la querella que sea condenado a 22 años de prisión, y las dos partes pidieron que en caso de que sea condenado, mañana mismo Alperovich quede detenido. La defensa... Qué caso emblemático este, si llega a ocurrir el fallo, porque es con la justicia de Tucumán. No, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. El caso se juzga acá en la Ciudad de Buenos Aires, lo tiene el juez Ramos Padilla, no Alejo Ramos Padilla, el padre Juan Martín Ramos Padilla. Mañana a la 1 de la tarde, últimas palabras de Alperovich, tiene la posibilidad de hablar antes del veredicto y en un horario a determinar por el juez, el veredicto que será mañana mismo. Gracias, gracias, doctor Gil Domínguez, muy amable. Como siempre, nos estamos retirando. Nos reencontramos mañana a 20 horas, se quedan en la 24. Chao.